Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema de la materia de ciencias naturales, el tema de la diversidad de especies en México y las especies endémicas. Bienvenidos. Hoy tenemos una clase muy interesante en la que vamos a hablar sobre especies que solamente son de nuestro país. Entonces, a las especies a las que les conocemos como endémicas. Las especies endémicas son las especies de un ser vivo que vive en un sitio específico, es decir, que es nativo de una sola región y de ninguna otra parte del mundo, debido a ciertas características geográficas que existen áreas en donde estas especies se acumulan y ahí viven. Los seres vivos comparten una serie de características que les permiten diferenciarse de aquellos elementos no vivos. Las especies endémicas surgen cuando una determinada especie da lugar a otra u otras especies diferentes, lo que hace que estén restringidas a ciertas zonas geográficas. Por ejemplo, el jaguar que solo vive en selvas tropicales, en las sabanas y praderas, por eso es una especie endémica, porque solamente vive en esas regiones. A comparación de, por ejemplo, las especies marinas, hay algunas que sí hay en todo el mundo. Vamos a continuar con el resto de las características de las especies endémicas, así que pongan mucha atención. Las especies endémicas representan una minoría dentro de la gran cantidad de especies y están adaptadas a su propio entorno. Esto las hace más vulnerables, ya que debido a su presencia delimitada en zonas geográficas, su hábitat se puede ver modificado o destruido y en consecuencia pueden llegar a desaparecer. Por ejemplo, si el jaguar se cambiara a otro hábitat, no podría sobrevivir. El lugar donde vive, pues es su hogar, y si lo colocamos, por ejemplo, en un desierto, no sobreviviría ya que las condiciones no son aptas para su supervivencia. Como sucede con el resto de los seres vivos, las especies endémicas también se clasifican para tener un mayor conocimiento de sus características. Se clasifican dentro de los siguientes criterios. Número uno: aquellas especies cuya distribución se restringe a ciertos límites territoriales. Por ejemplo, especies endémicas de un país, estado o ciudad. Número 2: especies cuya distribución sobrepasa ciertos límites territoriales. Por ejemplo, especies ubicadas en dos o más países o en todo un continente. Un ejemplo de una especie que es endémica es la zarigüeya, o como le conoce la gente comúnmente, tlacuache. El tlacuache es una especie de marsupial que vive nada más acá de este lado del mundo, en el continente americano, y su mayor territorio pues se ubica en lo que es México. Los marsupiales son aquellos animales que nacen no del todo desarrollados y que terminan de criarse en la bolsa de su madre, una bolsa que está ubicada en el vientre de su madre. Un ejemplo claro de esas especies son los canguros. Y lo que son los canguros y los demás marsupiales, todos viven en Australia, excepto las zarigüeyas, que son los únicos que viven acá en América. Luego, por último, tenemos como tercer criterio las especies que pasan solo una época del año en una región específica y después regresan a su lugar de origen. Por ejemplo, la mariposa monarca o la ballena azul. En el caso de la mariposa monarca, no sé si alguno de ustedes alguna vez haya ido ya a lo que es pues toda la región donde se ubican las mariposas monarcas, que se ubica en el municipio de Zitácuaro, en el estado de Michoacán o en los límites con el estado de México. Allí en esa región llegan las mariposas monarcas durante el invierno, ya que las mariposas normalmente viven en Canadá. Y entonces hacen un viaje de más de 4.000 kilómetros desde Canadá hasta México solamente para pasar el invierno acá, ya que como en Canadá cae nieve, pues eso hace que el clima sea muy frío y podrían morir. Entonces ellas buscan un lugar más cálido para pasar el invierno. Las especies endémicas se distribuyen en zonas que tienen buenas condiciones de clima, temperatura, humedad. Además, estas zonas suelen estar alejadas del contacto humano o bien aisladas hasta cierto punto de otros ecosistemas. Por ejemplo, en las islas, en las montañas, los lagos o ríos de difícil acceso.
En este caso, una especie que se ha logrado desarrollar gracias al poco contacto que tiene con los humanos o incluso con otros ecosistemas es el ecosistema de las Islas Galápagos. Estas islas se ubican en el país de Ecuador, en Sudamérica. Entonces, esas islas están un tanto retiradas del resto del continente y las especies que ahí viven son únicas. Es uno de los lugares también muy diversos en lo que es la cantidad de especies. Y una especie particular es la iguana de las Galápagos. Y también hay tortugas, así como unos pájaros que se llaman pinzones, que también son exclusivos de esa región. Entonces, debido a ciertas características de su entorno y al aislamiento que tienen en esa isla, pues esas especies son diferentes a las que podemos encontrar en el continente americano. Animal. Es muy importante, por último, hacerles las recomendaciones de que cuando lleguen a visitar algún lugar donde se hable de que tienen especies endémicas, no alteren el ecosistema. Esto es decir, no tiren basura, no contaminen o, por ejemplo, si hay algún animal que sea pequeño y es endémico, es decir, de un solo lugar, no traten de, no traten de llevárselo. O, por ejemplo, ustedes han visto a lo mejor casos de comercio ilegal de animales exóticos, por ejemplo, como las guacamayas, especies de serpientes, de cocodrilos, de diferentes tipos de animales. El tráfico ilegal es muy común, al final de cuentas, desgraciadamente, es uno de los comercios que más dinero deja hoy en día en el mundo, sin embargo, es ilegal. Entonces, ustedes, si llegan a comprar una especie que no es una especie doméstica, es decir, un perro, un gato, para tenerlo en su casa, están hablando de un caso ilegal, porque están sacando a un animal de su ecosistema y probablemente no va a sobrevivir, lo cual podría fomentar la extinción de la especie. También debemos evitar la parte de lo que es la tala de los lugares, ya que también existen especies endémicas de plantas, plantas que solamente son de un solo lugar y que muchas veces los talamontes, es decir, las personas que cortan los árboles, se las llevan para hacer maderas o para hacer ciertos productos y también acaban extinguiéndolas. Además de que muchas veces los animales viven en esos árboles o en esas plantas. Entonces, la deforestación, la matanza ilegal o la desaparición de las selvas, pues eso ha causado que las especies endémicas vayan desapareciendo poco a poco, lo cual es una desgracia. Espero que el tema del día de hoy les haya gustado y que les permita crear un poco de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia que tiene mantener a las especies en su lugar de origen. Les mando un saludo, cuídense mucho. Hasta luego.